Hola, vamos ahora aquí en este vídeo a intentar plasmar la resolución del problema número 13 de la unidad 3. Aquí tenemos en este caso un convertidor alterna indirecto. ¿Qué es eso exactamente? Bueno, en teoría hemos visto algunos de los tipos de conversión alterna directa, como son por ejemplo los reguladores de corriente alterna o los cicloconvertidores. Bien, también podemos hablar de una conversión alterna indirecta cuando lo hacemos en dos pasos la conversión, a partir de una red, la que tenemos aquí a la izquierda, de corriente alterna de tensión y frecuencia constante. Esa red de la tensión la convertimos a través de un convertidor alterna continua, como sería pues en este caso de aquí tendríamos un convertidor alterna continua, vamos a ponerlo con su nombre, su acrónimo en inglés. Convertimos la red de corriente alterna en corriente continua aquí en el centro. Y posteriormente esa energía de corriente continua se convierte de nuevo en alterna con ayuda de un convertidor inversor, como los que hemos visto en los problemas anteriores, tanto en el problema 12 o en el problema 11, dependiendo si es trifásico o monofásico. En este caso vamos a hacer un convertidor de control de pulso 1 y en este caso es trifásico. Bueno, pues sería como el que hemos contemplado en el problema número 12, ¿no? Luego, en este problema en concreto, dado que, como ya sabemos, la salida del convertidor pues tiene una distorsión, en este caso el convertidor con control de pulso único tiene un alto contenido en armónicos, pues utilizamos un filtro paso bajo para que filtrar todas esas componentes armónicas y reducir su valor antes de aplicarlo a la carga eléctrica, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que el filtro pues minimiza lo suficiente el contenido armónico de la tensión de salida del inversor. Cuando tengamos un ejemplo como esto, que puede surgir con bastante asiduidad, nosotros vamos a efectuar un análisis aproximado, como estamos haciendo, dado que no somos electrónicos, no tenemos una formación profunda en electrónica industrial, y entonces estamos considerando los bloques convertidores como bloques. Entonces, cuando tengamos, repito, en un problema varios bloques conectados en cascada, como ocurre es decir, uno detrás de otro, pues vamos a ir analizando uno tras otro los bloques tal y como los hemos estudiado en teoría, ¿de acuerdo? Ya sea en un sentido o en otro, dependiendo de hacia dónde vaya el flujo de energía, ¿no? Es decir, iremos aplicando los conocimientos de cada bloque, la teoría de cada bloque, sus expresiones matemáticas, en función del sentido que le estaremos dando en el análisis del problema concreto. Entonces tenemos, repito, una red trifásica, tensión y frecuencia constante, que esa energía eléctrica se convierte en una tensión continua a través de un rectificador, y esa tensión continua a su vez se convierte en una tensión alterna, que es aplicada a una carga RL y donde interponemos un filtro para minimizar en lo posible el contenido armónico de la salida. Bien, planteado este circuito, entonces tenemos un rectificador y un inversor en cascada, pues se desea poder aplicar a la carga RL del problema un sistema de tensión trifásica cuya componente fundamental de 50 Hz tenga un valor eficaz de 200 voltios de línea, una tensión de línea de 200 voltios. Para ello se solicita determinar el ángulo de disparo necesario en el rectificador, este ángulo alfa, precisamente para que se cumplan esas condiciones, y cuál sería el máximo valor de la componente fundamental de la tensión de línea de salida que puede suministrar el sistema a la carga. Nos piden dos cosas. Vamos a intentar resolver la primera. En todo caso, vamos a llevarnos el dibujo del esquema por si nos hiciera falta en la resolución del mismo. Vamos a reducirlo un poco en tamaño para que no nos ocupe mucho espacio, y vamos a intentar resolver el primer apartado. Bien, en el primer apartado se nos está pidiendo, repito, que la tensión de línea
la tensión de salida del, vamos a llamar aquí VRS, la tensión de salida sea de 200 voltios de línea, eficaces por supuesto. Tenemos un inversor de pulso único, entonces necesitamos la expresión de la distorsión armónica total. En el problema no se facilita, pero evidentemente sabemos dónde buscarla. No hay que aprendérsela de memoria ni mucho menos, sino sabemos dónde buscarla. Del problema anterior, en el problema anterior la manejamos, de todas formas la tenemos aquí. Este es el desarrollo en serie de Fourier de la tensión de salida de un inversor trifásico con control de pulso único, como usamos ya en el problema anterior, el problema que se resuelve anterior a este. Entonces tenemos que hacer las mismas operaciones que hicimos en su momento. Es decir, nos dicen que queremos que sean 200 voltios, por lo tanto se ha de cumplir que 200 raíz de 2, valor máximo de la tensión que deseamos a la salida, tiene que ser igual a la expresión del valor máximo para n igual a 1. Sería, por lo tanto, 4 por Vs partido por pi por coseno de pi sexta. Por lo tanto, esto nos queda que Vs será pues 200 raíz de 2 por pi dividido de 4 y coseno de pi sexta. Esto resulta pues una tensión que es de 256,5 voltios. Esa es la tensión necesaria en la entrada del inversor, es decir, aquí, vamos a dibujarlo en el esquema, la tensión aquí necesaria ha de ser de 256,5 voltios. Como se ha visto, hemos resuelto el problema centrándonos exclusivamente en el inversor. Nos obligan a una tensión de entrada, usamos su correspondiente ecuación de tensión de salida y calculamos qué tensión en la entrada debemos de disponer. ¿Quién suministra esta tensión en la entrada del inversor? Evidentemente el rectificador, es decir, la tensión de salida del rectificador, que en la teoría le hemos venido llamando VCC, evidentemente tendrá que ser igual a esa tensión de entrada en el inversor. Bueno, por lo tanto, VCC ha de ser igual a 256,5 voltios, y al ser un rectificador trifásico controlado sabemos que este es igual a 1,35 la tensión por la tensión de red, que según nos decía el enunciado de una red de 400 voltios, esta red, el enunciado nos decía que era de 400 voltios y 50 hercios. Pues sería por la tensión de red por el coseno del ángulo de disparo, que es lo que nos pedían, ¿no? Despejando el ángulo de disparo, o el coseno primero, pues tendríamos 256,5 entre 1,35 y 400. Resulta pues un coseno igual a 0,475, lo que conduce a un ángulo de 61,64 grados. Esto es lo que se nos pedía, el ángulo de disparo para conseguir una tensión eficaz de línea de 200 voltios a la salida del inversor. Como pueden comprobar, en este problema donde hemos unido dos bloques correspondientes a dos sistemas que ya hemos estudiado, un rectificador y un inversor, lo que vamos haciendo es ir aplicando en cada caso, conocida la tensión de salida de un bloque, obtenemos la tensión de entrada de este, y a su vez, esa tensión de entrada a su vez es la tensión de salida del que estaba anteriormente conectado, y así sucesivamente vamos obteniendo hasta conseguir calcular el parámetro que se nos pedía. Repito, esto es un cálculo muy aproximado, puesto que nuestro nivel de conocimiento de la electrónica de potencia no nos permite hacer un cálculo más exacto. Y bien, con esto terminamos el primer apartado, el apartado A.
¿De acuerdo? Entonces hemos visto que seleccionando adecuadamente el ángulo de disparo, pues conseguiríamos la tensión deseada. En el apartado B, vamos a volver al enunciado. El apartado B nos pregunta cuál sería el máximo valor de la componente fundamental de la tensión de línea. Es decir, vamos a coger el circuito de nuevo, nos vamos a ir a una nueva página, lo dejamos aquí, y ahora vamos a intentar razonar lo que nos pide. Nosotros, voy a pintar en rojo, nosotros sabemos que variando este ángulo alfa, pues vamos a variar la tensión de salida del rectificador. Esa tensión de salida no deja de ser otra cosa que la tensión de entrada del inversor, que evidentemente pues es la tensión de salida, está relacionada, perdón, con la tensión de salida del inversor, ¿de acuerdo? Entonces sabemos, por un lado, en el rectificador sabemos que se cumple que VCC es 1,35 por 400 en este problema, específicamente por el coseno del alfa. Y en el inversor, para la componente fundamental, sabemos que la tensión de salida del inversor es 4 veces la tensión de entrada partido por pi coseno de pi sexto. Esto sería el valor máximo, por lo tanto deberíamos de dividirlo por raíz de 2 para obtener el valor eficaz. Esta segunda expresión la hemos sacado del desarrollo en serie de Fourier, y la expresión de la izquierda del rectificador, pues del estudio que hicimos del mismo. Entonces observamos que nos están pidiendo cuál sería el máximo valor de salida del inversor. ¿De qué depende la tensión de salida del inversor? Pues depende de una serie de constantes. El coseno de pi sexto es constante, todo lo que aparece en el denominador es constante y el 4 es constante, y también depende de la tensión de entrada. Si yo varío la tensión de entrada, el valor eficaz de la tensión de salida va a variar. Entonces, el máximo valor que yo pueda obtener en la tensión de entrada conducirá a obtener el máximo valor en la tensión eficaz de salida. ¿Y qué es a qué es igual, o con qué está relacionado la tensión de entrada? Pues la tensión de entrada está relacionada con la tensión, es exactamente igual que la tensión de salida del rectificador. ¿Cómo puedo conseguir yo variar la tensión de salida del rectificador? Bueno, al ser un rectificador controlado, pues lo puedo hacer variando alfa. Por lo tanto, la tensión máxima de salida del inversor se verificará cuando la tensión de salida del rectificador sea máximo. ¿Y cuándo es máxima la tensión de salida del rectificador? Pues nosotros sabemos que para un rectificador controlado la tensión es máxima cuando el ángulo de disparo es 0. Pues bien, vamos a calcular la tensión de salida del rectificador para un ángulo 0. Esto nos resulta que sería 540 voltios. Esta sería la máxima tensión que podría darme el rectificador, y en consecuencia vamos a ponerlo aquí, máxima, la tensión de salida máxima pues sería 4 por ese valor máximo de tensión de entrada partido de pi por raíz de 2 para que obtengamos el valor eficaz por el coseno de pi sexto. Esto resulta 421 voltios. Y este sería el valor de tensión que se nos solicitaba. Con esto queda ya resuelto en su totalidad este problema número 13 de la unidad 3.